Bien, buenos días. Yo sé que aún faltan varios más por unirse. Sin embargo, pues como es una clase sincrónica y necesitamos que todos estemos y además pues la estamos grabando, vamos a empezar la clase para aprovechar el tiempo, ya que nuestras conexiones no son eh, continuas, sino que tenemos una programación. Y esta programación, pues, bueno, nos toca temprano en la mañana, que generalmente no es la hora más pedagógica para las clases. Casi todos estamos dormidos, incluyéndome. Sin embargo, pues vamos a tratar de hacer el esfuerzo de entender un poquito más, en este caso, esta materia. Obviamente todas las materias están concatenadas y por alguna razón ustedes dan la cantidad de materias que dan de acuerdo al año en que están y toda esta serie de cosas que ustedes tienen que concatenar y que esta es una de las razones por las cuales debe hacerse siempre muy constructivista la educación, porque todas tienen que relacionarse, o sea, no se aprende clínica por un lado, o se aprende psicoterapia por allá y psicología general dispersa de psicología experimental, sino que todas deben tener una relación, una unión y parte del trabajo que debe hacer la psicología experimental es eso, es tratar de que podamos entender la conducta humana desde todos los puntos de vista para poder realmente nosotros como profesionales de la salud mental poder hacer bien nuestro trabajo. Porque también debo hacer un llamado para que ustedes comprendan que usted no está estudiando y espero que todos estén claros con eso, que usted no está estudiando simplemente por tener un título o que usted no está estudiando una profesión que es simplemente para ir a ejercerla y ya. Esta profesión implica seres humanos y cuando estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de, primero que nada, de ética profesional, o sea, lo que hemos discutido ya en otros momentos académicos, en otras clases, nosotros hemos discutido que los seres humanos tenemos que tener respeto profundo por las creencias, por el comportamiento de estas personas, eh, salvo, por supuesto, que estas personas atenten contra la salud pública o que atenten contra los seres humanos, ellos mismos atenten, que eso ya lo sabemos, eh, pero en términos generales debemos tener una ética, una vida en común en la cual respetar eh, las distintas formas en que las personas ven el mundo y particularmente las diferencias profundas que tiene cada ser humano, así como las similitudes, porque en realidad los humanos somos nos parecemos mucho. A veces solemos pensar que porque una persona vive en Francia, ya se ha criado en Francia, es diferente a alguien que se ha criado en Panamá. Puede que sí sea diferente y ahí es donde entran las diferencias de idioma, de cultura, de forma de expresarse, pero también hay unas grandes similitudes, para empezar, que es un ser humano que tiene emociones, sentimientos, que igual tiene un cerebro primitivo, un mesocerebro que procesa las emociones y tiene un neocórtex superior, que es nuestro motor pensante. Igual, ¿no? Solo que se ha creado en un lugar diferente y piensa pues un poco diferente, probablemente dependiendo de cómo ha sido su crecimiento. Y la psicología experimental trata de dar explicaciones de la conducta humana donde quiera que esté. Ahora, yo sé que este es un horario que es un poco, vuelvo y repito, no es cómodo. Sin embargo, sí me gustaría y prefiero, y vuelvo y lo reitero, de todas las clases que hemos hablado, que ustedes participen. Trate de hacerlo a pesar de, pues, que se sienta adormilado. El cerebro igual funciona, eso es lo maravilloso del ser humano. Igual funciona aún cuando esté un poco adormilado. De hecho, eh, científicamente se reconoce que el estado alfa, que es el estado de relajación del cerebro, es el estado en que mayormente aprendemos. Así que no estamos tan mal, ¿no? A esta hora. Por favor, yo siempre les escribo que usted cuando viene para una clase venga con alguna lectura realizada,
alguna pregunta para fomentar un debate. La clase que tuve el martes con esta misma materia que es, yo doy todas las experimental, eh, con los estudiantes hicimos un debate muy, muy interesante. Una persona del grupo trajo a colación un tema muy serio y se nos fue la tarde. En este caso también es un poco difícil dar clase en la tarde porque uno está como con sueño. Sin embargo, am, se nos fue la tarde casi en esta motivación de este tema que era muy serio. No sé si alguien tiene aquí ahorita un tema que considere que debemos tratar y que esté relacionado, o sea, igual lo vamos a relacionar con la psicología experimental. Por favor, buenos días. Yo sé que todos están adormilados y se están uniendo ahora, pero igual, a ver, por favor, la participación, recuerden que también y yo estoy grabando en otra laptop, estoy grabando la clase. Queda aquí la participación de todos y para mí es muy importante. A ver, ¿alguien tiene algo que ha visto en la comunidad ahorita, en nuestro Panamá o en otro país, o alguna lectura, o de lo que ha tenido que leer para hacer sus tareas? Algo que quisiera comentar, quisiera relacionar para la clase. Por favor, agradezco que participen. Buen día. ¿Están todos aquí? ¿Están despiertos o semidespiertos? A ver, jóvenes, ¿están aquí? Profesora, uno de los temas que me llamó la atención del material que usted nos dejó fue la etología, Etología. que Ujú. consiste como en el estudio del ser humano y pues de los animales y las similitudes que estos tienen, pues. Eh, yo siento que en este tema se puede abarcar, por ejemplo, el caso de que en muchos países, como se está dando ahora mismo en Panamá, está el caso de que la seguridad para la mujer está pues em, estamos en peligro, pues por decirlo así, por el tema este que aquí en Panamá está esto de los secuestros y esas cosas, y es un tema que se ve en muchos países, o sea, siento que hay como que una relación en eso y como que también puede relacionarse con parte del estudio humano. Me parece excelente que traigas el tema a colación porque precisamente es uno de los temas que probablemente nos esté afectando muchísimo, muchísimo, muchísimo como sociedad, precisamente porque tiene que ver con la seguridad. Ahora, quiero dividir lo que has estado comentando, quiero dividirlo en, primero, etología es el estudio directo del comportamiento de los animales, directo, o sea, ese es para los animales. Y obviamente, claro está, como bien lo dijiste, está relacionado, Dalis, ¿verdad? Fue la que, Daris, fue que, Daris, Daris, sí. Daris. Igual está relacionado con el comportamiento humano, claro está, porque los humanos tenemos una relación profunda, profunda, profunda con los animales. Incluso, pues, también me imagino que ustedes tuvieron conocimiento de la situación que pasó con el gatito del chico que hizo aquella conducta de maltrato a los animales, ¿verdad? ¿Están conscientes de ese caso? Sí, profesora. Ok, Sí, y ahí podemos ver esa interacción. Gracias, gracias por participar. Podemos ver esa interacción del humano con los animales. Pero yéndonos un poquito más al tema más serio que Daris presentó, que es el tema de la seguridad, el tema en el cual pues no solamente son las mujeres, y por eso es que quería que trajeran a colación un tema serio, porque aquí podemos discutir miles de cosas. ¿Ustedes creen que realmente solo las mujeres estamos en peligro? Digo, claro que no, estamos en profesora. O peligro. sea, los hombres también sufren de agresiones, pero mayormente se sabe que son las mujeres las que sufren este tipo de atentados. Sí, gracias, Daris.
Eh, no, tengo que decirlo. Ya voy, Caitlin. Así me gusta, que todos quieran participar. Eh, no, no están sufriendo más las mujeres. Eh, lo que pasa es que nosotros nos observa más la sociedad porque nosotros tenemos muchos años de estar pidiendo que se nos visualice. Y como las mujeres hablan bastante y comunicamos todo lo que está pasando, obviamente nos visualizamos más. Eso no quiere decir que nos atiendan más y que las cosas se resuelvan con las mujeres. No quiere decir eso. Al contrario, probablemente estemos ahí pidiendo y pidiendo, pero no necesariamente que atiendan. Pero lastimosamente, los hombres también están sufriendo de toda clase de problemas y probablemente no sean ahora, al revés, no sean visualizados. O sea, nosotros tenemos un problema social grave. Primero, las mujeres sufrieron muchísimo porque no fueron visualizadas. Tuvieron que hacer todo lo que tuvieron que hacer para poder ser visualizadas, por lo menos, y atendidas en cierta forma, y se logró atender, no lo suficiente, pero se hizo. Ahora lo que hicimos fue invisibilizar entonces la existencia del macho, del varón, o del sexo masculino, por decirlo así. Y sin embargo, ellos quizás, porque son hasta los que también provocan muchas más situaciones de violencia, son los que viven mucha más violencia. Esto es lo que se llama el enfoque victimológico, donde nosotros o sea, nosotros nada más hablamos del enfoque criminológico, el crimen, lo que está pasando, y no desde el enfoque victimológico de que básicamente todos somos víctimas de una sociedad y los varones son víctimas. Ahora, ese no es el tema porque nuestra clase no es de eso, pero sí es importante que sepamos que tenemos que visualizar a la humanidad como parte de la situación. Aquí sí viene la parte de psicología experimental, porque nosotros podemos hacer una observación experimental seria y comenzar a hacer una lectura de los casos que están ocurriendo en nuestro país desde, vamos a ponerlos desde las décadas de los 60, la década de los 70, la década de los 80, la década de los 90, y lo que va de la década hasta ahora de 2000, de los 2000 a 2020, y lo que estamos viendo ya después de 2020. Podemos hacer la observación y ver que la verdad es que quien está sufriendo es la humanidad en general. O sea, los humanos en general estamos sufriendo de violencia. La violencia está en todas partes, principalmente que nada dolorosamente en nuestros hogares, que es donde empieza el problema y que nunca termina. Porque aunque hemos tratado el caso de la violencia doméstica, por ejemplo en Panamá, en 1995 creamos la ley para atender los casos de violencia doméstica y estamos en el 2022 y lo único que hemos logrado es visualizar el caso y tener muchísimas fiscalías que atienden el caso, pero no hemos resuelto el problema de la violencia dentro del hogar. Así que si hay violencia dentro del hogar, esa violencia siempre se va a reflejar afuera, siempre. O sea, una sociedad violenta desde eso del hogar va a ser una sociedad violenta afuera. Eso es lo que vemos, el reflejo seguirá siendo eso. Entonces, eso lo hizo la observación y la observación es una parte de la experimentación. No es la única, pero es una de las más importantes, solo observando. Ahora, si nos vamos a una observación participante en la que vamos, significa que el que observa participa o forma parte del grupo al que está estudiando, pudiera ser hasta mucho mejor, porque entonces yo participo. Ya no solamente observo, sino que yo soy parte. Por ejemplo, pudiera ser, en el caso de ser mujer, cómo se siente la situación, las desventajas. Por ejemplo, las chicas que están aquí lo saben perfectamente. Las mujeres, nosotros somos víctimas de acoso siempre. Eso no es nuevo, ni es raro. Es una cosa que ocurre siempre. El solo hecho de ser mujer hace que de alguna manera alguien sienta que puede eh, acosar, que puede molestar, que puede hacer por el hecho de ser mujer. Pero eso no quiere decir que los hombres no sufran, en este caso no de acoso tal vez, o tal vez sufran de acoso entre ellos mismos como hombres, y raro el caso porque también se da de alguna mujer que lo haga.
Los hombres son víctimas propiamente de ser varones, se podría decir. O sea, por ser varones también son víctimas de una sociedad que insiste en ponerle unas etiquetas de que tienen que actuar de una manera y ser de una manera. Que no pueden llorar, que no pueden hacer, que tienen que ser machos, que tienen que dar la cara. No sé si ustedes han visto ahora, eh, ahorita los tres que están pidiendo, ya les voy a pasar la palabra, pero quisiera que ustedes analizaran esto. Ustedes han visto ahora que con este caso de las mujeres o los casos en los que ha habido desaparición de mujeres, siempre se les dice que tienen que ir acompañadas de un hombre. Esa es la recomendación, ¿cierto? ¿Cierto? A ver, Sí, profesor. ¿verdad, Víctor? Sí. Eh, entonces quiere decir que los dos también pueden ser víctimas de una situación, ¿verdad? O sea, esto es algo que me llama tanto, a mí me llama tanto la atención porque yo soy de otra generación, no de la de ustedes. Yo soy de una generación donde sí se pedía que nosotras tuviéramos la protección completa de un macho para poder subsistir. Y los machos se sentían que tenían que hacerlo. Entonces, yo siento que esto todavía nos está sobrepasando porque si observamos realmente, entonces ahora los dos vamos a estar en peligro, pues. O sea, eh, por un lado, porque no se trata simplemente de que usted esté acompañada, es seguridad. La seguridad tiene que estar en todo el sentido de la palabra, no es una seguridad de porque estoy acompañado. Y no necesariamente el acompañamiento tiene que ser de un varón, puede ser que estemos acompañados todos en un momento determinado. Es la seguridad en general. Me cuesta mucho porque todavía nosotros no cambiamos ese chip mental de qué hace un varón, qué hace una mujer, ni la importancia que tiene uno de los dos. Pero lo voy a dejar hasta ahí porque ustedes todos quieren conversar. Y creo que Chantal fue la primera que pidió la palabra. Después viene Celina y después Víctor. A ver, Chantal. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Ok, profe, como usted dijo, la influencia esta de los hombres, eso va desde ya hace años, antes quién sabe. Bueno, lo que pasa es que aquel pensamiento de que el hombre tiene que agarrar el control, el género fuerte, eso hasta hoy en día ha estado influenciando a los varones de ahora. Y eso deja que se vea al género femenino, también a los niños, a los animales, como aquellos victimarios, aquellas cosas débiles de las que se pueden aprovechar. Correcto, correcto. ¿Hasta ahí? ¿Vas a decir algo más? No, ok, perfecto. Eso reafirma lo que estábamos conversando ahorita. Gracias, gracias, que siempre lo trato de silenciar y después se me pasa ponerlo. Gracias. Perfecto. Era eso nada más tu comentario que está reafirmando eh, lo que estábamos hablando. Gracias, Chantal. Celina. Bueno, buenos días. Sino que un comentario que usted dijo que fue de que las mujeres siempre hemos sido víctimas de acoso por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Es algo triste, ¿no? Que ahora en mi adolescencia, por así decirlo, en el que tengo que estar disfrutando, saliendo con mis amigas, no puedo hacerlo con normalidad por el simple hecho de que al salir tengo miedo de que algo me llegue a pasar por ser mujer, ¿me entiende? De que antes de salir tengo que tener un protocolo de decirle a mis padres a dónde voy, con quién voy, cómo voy a estar vestida, mandando ubicación. Eso, perdón, Celina, eso es ahora. Eso ahora porque ahora estamos asustados, pero eso ha sido siempre. Eso ha sido siempre. O sea, te puede decir alguien que tiene 57 años que cuando yo era adolescente también pasaba exactamente lo que tú estás diciendo, bajo otras condiciones, bajo otra situación, bajo otro Panamá, pero era lo mismo, salir era un peligro. Quizás en ese entonces tal vez no estábamos tan conscientes ni hacíamos esto porque ahora es más fácil poder decir dónde estamos por medio de la tecnología y de alguna manera pueden darnos hasta seguimiento por los aparatos y por otras señales. Pero igual estábamos en el mismo peligro en aquella época, pero yo diría que hasta peor,
porque ni siquiera sabíamos el peligro. Ahora por lo menos estamos un poco más conscientes, pero eso no quiere decir que hemos dejado de estar en peligro. Al contrario, seguimos entonces en peligro, lo único que estamos más conscientes del peligro. O sea, realmente es una situación y por el hecho de ser mujer, lo analicé o lo puse, no por, ojo, porque yo soy muy humanista, yo no estoy aquí definiendo quién es peor o mejor, hombre o mujer, sino que el simple hecho de ser mujer es una característica para ser una víctima de quien sea, incluso de otras mujeres. ¿Me explico? O sea, la característica femenina ha sido convertida a través de los siglos como algo en lo que se puede hacer. Si usted analiza el experimento de Stanford, en el experimento de Stanford se prueba que no tiene que ver quién es hombre o quién es mujer, sino que si tú le das un rol a una persona de ser criminal y a otro le das el rol de ser un policía, ellos entran en el rol y actúan como el rol que se les dio. O sea, si yo soy policía, actúo como creo que es un policía y actúo como creo que es un maleante o un delincuente. Entonces, acá nosotros hemos adoptado un rol de ser mujeres y el hombre ha adoptado un rol de ser hombre y hemos ido actuando por la sociedad, creyendo que esos son los comportamientos que debemos hacer, incluyendo el hecho de que si una persona es mujer, está en una posición de desventaja, o sea, ya lo creímos, está en una posición de desventaja y por lo tanto esa persona puede ser objeto de abuso, de bullying, de quien sea, no solamente de hombres, sino de quien sea y que el hombre obligatoriamente tiene que tener una posición de no víctima, de poderoso, de que puede hacer, él tiene que actuar así. Entonces, al tener los dos la posición de creer que son lo que son, entonces también igual son víctimas, porque si yo obligo a un hombre que él tiene que ser tal y tal cosa, también es una imposición, también es victimizarlo. Lo que pasa es que cuando no vemos el enfoque victimológico, sino el enfoque simplemente sociológico, no entendemos que todos somos parte de un problema más grande, un problema de roles. Y por eso la psicología experimental aquí quiere hacer su trabajo, poder explicar eso. Bien, ahora Víctor, después Carla y después Caitlin. Perdón, Caitlin estaba primero, creo. Víctor, Caitlin y Carla. Primero Víctor. Vamos, Víctor. Lo que quería, el tema que quería tocar era lo que dijo, que es verdad o sea, lo que a mí más me sorprende cuando pasan estas cosas es porque es la manera en que lo ponen demasiada gente. Porque siempre se ha habido que, principalmente como las mujeres, en estos casos tienen como más porcentaje, pues. Y entonces cuando pasan cosas así, o sea, por ejemplo, yo que o sea, he visto por semana 5 desapariciones y así, entonces llega a parecer un solo hombre. No lo minimizo, pero de una vez empiezan como para quitarle crédito a lo que sucede a los de las mujeres, que es un problema que eso ha venido desde siempre. No, esto también le pasa a los hombres, pero, o sea, ¿por qué pones un tema, o sea, como para minimizarlo? ¿Por qué lo ves desde el punto para minimizar el problema de la mujer? O sea, si a ti básicamente nunca te importó la desaparición de los hombres o que los hombres estén sufriendo, porque solamente tocas ese tema cuando se habla de la mujer, del problema femenino. Y es verdad lo que usted dice de que el hombre y la mujer son víctimas, pero la diferencia está de que la mujer es víctima del hombre y el hombre es víctima de sí mismo, de su creencia. Porque, o sea, la mujer se tiene que proteger del hombre y el hombre se tiene que proteger de su creencia de sí mismo. O sea, un hombre tiene que, entre comillas, tener el papel de el jefe o el macho alfa, como sea esa masculinidad tóxica, y eso es lo que lo encasilla, y ese es el problema, que lo encasilla a él. Pero o sea, la mujer tiene que cuidarse de eso, y entonces es gracioso cuando pasan cosas como de que no, que
por favor, cuídate de un hombre. O sea, no, ve con un hombre para que te cuides. Pero si la mujer se está cuidando es del mismo hombre también. Exacto, exacto. O sea, Víctor, gracias por abrir la cámara, me parece excelente. Eh, es, es, es casi, lo que tú acabas de decir es el retrato social, es el retrato social. O sea, los hombres son víctimas, sí, son víctimas de, bueno, yo no lo pondría como nada más de los hombres, lo pondría de la sociedad, o sea, de las imposiciones de cómo tiene que ser. Porque si usted se da cuenta, donde un hombre tenga algún rasgo, ojo, alguno, cualquiera que le hayamos puesto a las mujeres, cualquiera, el más chiquito, si está consentido de la mamá, por ejemplo, que es uno, porque está bien consentir a las niñas, si le ponemos el consentimiento nada más, que mi mamá me consienta, ya eso está mal, inmediatamente está mal. O sea, un hombre no puede ni se le debe dar ningún tipo de consentimiento. Él tiene que ser educado, rígido, duro, fuerte. Él tiene que ser el macho, como bien lo dijiste, el macho alfa. Exacto. Incluso hasta se le dice a los niños chiquitos, porque me ha tocado verlo a mis sobrinos y todos esos familiares, hombres, diciéndole, no, no debes llorar porque tú eres un hombre. Y yo, o sea, son cosas que como para reprimir al niño, pero ¿por qué? Porque las características se le dan a la mujer. ¿Me explico? O sea, las características esas, femeninas, de llorar, eso es para las mujeres, eso no es para los hombres. Pero quiero que quede claro que eso es una imposición de la sociedad, porque si hubiese sido una situación que viene contigo, entonces el sistema emocional, lacrimal, el de llorar, no estuviera en los varones. Sin embargo, el mismo sistema es igualito, biológicamente es el mismo en las mujeres y en los hombres. Ese nudo en la garganta que se te forma cuando estás asustado, esas palpitaciones del corazón cuando estás nervioso, cuando tienes miedo, que se te quieran salir las lágrimas y que salgan efectivamente las lágrimas cuando estás frustrado, triste, enojado, eso le pasa a todos los humanos. Humanos. Es una característica humana, no es diferencial de si es un hombre o es una mujer. Entonces, lastimosamente, la sociedad lleva muchos años, Víctor, siglos, así que es muy difícil que nosotros rompamos fácilmente esa conducta, porque eso está casi, o sea, enquistado. El quiste es cuando uno le salen quistes que son formaciones que se quedan allí pero lo bueno de los quistes es que sí se pueden quitar. Ahora, quitarlos, la cirugía es muy difícil y muchas veces queda un poquito allí algo de lo que se enquistó, como una piedra ahí. Entonces, una de las cosas que nos ha costado como sociedad, por eso el feminismo en esa parte tiene un problema, porque el feminismo está tratando de quitar todo eso, pero también está enquistando. Entonces, así no se cura. Uno no cura algo quitando lo que está para poner otra cosa simplemente e imponer otra cosa. La idea es, o la idea social es que todos tengamos la libertad y el derecho de la libertad de hablar, de sentir, de ser, pero todavía no se permite. Créeme que a mí me duele mucho porque yo llevo ya muchos años viendo esto, ustedes apenas los están viendo como jóvenes que son, que va a costar que esta sociedad entienda que nosotros todos somos víctimas de nosotros mismos y de imposiciones. Por eso el colorcito ese del rosadito para las niñas y el celestito para los varones, porque nosotros siempre idealizamos a la niña. La famosa Barbie es una idealización de que las Barbies, las mujeres tienen que ser así, con ese cuerpo, con esa cara, o sea, muñequitas y comportarse de esa manera. Tienen que ser así, eso es algo que ha impuesto la sociedad. Cuando alguien se sale de esa norma, todo el mundo le cae encima porque tú no pareces. Por ejemplo, las lesbianas, las mujeres lesbianas que son egodistónicas, o sea, que se alejan de su físico y son más amachadas, aunque la palabra está mal usada aquí,
pero lo que quiero decir es que parecen más masculinas que femeninas, son tremendamente, así mismo como al varón, también son tremendamente repudiadas por la sociedad. Lo que pasa es que de eso no hablamos, pero nosotros somos psicólogos y nosotros sí tenemos que hablar. Yo creo que ustedes se sientan psicólogos porque tenemos que hablar como que, como dice el dicho, a calzón quitado de las cosas reales que nos pasan. Porque si no nos explicamos los fenómenos tal cuales son, vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante los últimos 20 años, 30, 40 años, lo mismo. Decir que tenemos que visualizar a la mujer y que tenemos que empoderar a la mujer. Estoy de acuerdo, yo soy mujer, así que yo no estoy diciendo que no es que no queramos empoderarnos ni visualizarnos, no, pero sin dejar de entonces aplastar también entonces al varón o minimizarlo o eh, negarlo. Esa no es la intención, no es Víctor usó la palabra tóxico, no es un feminismo tóxico, debe ser un humanismo. Yo uso la palabra humanismo, a mí me entran a veces en problemas con otros colegas porque yo no es que quiera negar el feminismo, ni que quiera que no existan las feministas, yo lo que quiero es que existan los humanistas, los individuos que respeten a los hombres y que respeten a las mujeres ambos. Entonces, a mí no me parece, a mí sí me parece tóxico que me digan que si yo no salgo con un hombre, yo no estoy segura. Eso no es cierto. O sea, yo tengo que aprender a tratar de ver cómo puedo andar en la sociedad o si no tener que tener mucho cuidado también, porque la seguridad tiene que estar tanto de hombres como mujeres, pero no es que volver a hablar, porque imagínense, volver a hablar de que tengo que acompañarme de un varón ya está volviendo el mismo problema que teníamos hace 100 años. Es el mismo. O sea, que lo único que resuelve el problema de la violencia es que nosotros estemos acompañadas. No es cierto, no es cierto. Nosotros solas, acompañadas, o los varones también en grupo. O sea, lo que queremos decir es que entonces todos tenemos que protegernos. Eso es parte, yo sé que es muy duro porque esta clase no es de feminismo ni de esto, es de experimental y lo que quiero decir es que es observación, es experimentación de ver realmente cómo es, romper los patrones y a veces nos vamos más allá en la explicación. Y bueno, yo lo que quiero es la participación de todos y que estoy hablando mucho. Le tocaba a Caitlin. Dime, Caitlin. Bueno, profe, con respecto a lo que están hablando ahorita, yo quería decir que, o sea, ahorita con el tema en Panamá, realmente, como usted dice, todos estamos en peligro. ¿No? Porque hay desapariciones de niños, de ancianos y de adultos y de mujeres y de hombres y la verdad es que todo el mundo se está perdiendo, no solo las mujeres. Pero lo que pasa y lo que yo creo es que, o sea, las mujeres, como llevan tanto tiempo pasando por la misma cosa y que no se les presta atención, son las que más visualizan ese tema. O sea, nosotras somos las que nos encargamos de que esos temas y de esas desapariciones sean vistas. Pero sin embargo, nunca he visto que un hombre suba a otro hombre desaparecido. Exacto. O sea, no es como que nosotras tengamos la culpa de que de ellos no se hable, sino que los hombres no se toman el tiempo de hablar sobre eso. O sea, es como que no les importa. Entonces, como dijo Víctor, a veces cuando nosotras nos ponemos, como ahorita hay un movimiento sobre eso, sale de una vez un hombre a decir que al hombre también le pasa, que la feminazis, que no sé qué, o sea, ¿con qué motivo? Si nunca te interesa, ¿por qué ahora te interesa? O sea, es como tonto. Bueno, realmente, Caitlin, yo me alegro que les interese. Yo te entiendo, Caitlin, yo te entiendo porque es que vivimos en una sociedad que todavía no ha madurado lo que es realmente ser humano. Caitlin, cuando nosotros logremos tratarnos a todos como humanos, yo espero vivir, siempre le digo a mi familia que yo espero vivir por lo menos 95 años, porque mi interés es, ¿por qué lo digo? Porque todavía me faltaría, de los 58 me faltaría todavía bastante por ver qué va a suceder en la sociedad.
aunque ya no pueda hacer mayor cosa, porque ya uno ya bien mayor no puede hacer tanta cosa, pero por lo menos quisiera visualizar, ver qué va a pasar con nosotros después de esto, porque ya llevamos demasiados años trabajando sobre el feminismo, sobre lograr que se visualice a la mujer. Yo quisiera ver qué va a pasar después, porque en realidad lo que está pasando es que no nos estamos viendo a todos como humanos. De hecho, el hecho de que los hombres no suban, porque ustedes están hablando de subir, porque ustedes están hablando de su sociedad de intercomunicación. Obviamente antes, en mi generación, no había donde subir nada. Si acaso un periódico o si acaso cuando uno hablaba con el vecino o algo así. Hoy en día ustedes hablan de subir porque tienen las redes sociales. La razón por la que un hombre generalmente, a menos que sea el papá de su hijo que lo ponga, entonces diga mi hijo está desaparecido, o la madre, obviamente, del varón. Realmente, ¿por qué un hombre no sube? Porque inmediatamente, a pesar de que lo esté haciendo, que sea su amigo, por ejemplo, un hombre que diga, mi amigo se desapareció, e inmediatamente es tildado en su propio cerebro, él ya tiene ese quiste metido de que, ay, eso a lo mejor no era su amigo, a lo mejor era su novio, o a lo mejor quién sabe que tenían esos dos y por eso ahora él está preocupado por el... Sí, aunque no se lo digan, en la mente de él está de que yo mejor no subo esto, a pesar de que es su amigo. Sin embargo, los hombres no tóxicos, porque sí hay, que han sido bien criados dentro de su hogar, amados, queridos, abrazados, besados por su madre y su padre, que no hay ninguna masculinidad tóxica, inmediatamente él sí no se siente mal en poner la foto de su amigo y decir, mi amigo está perdido, quiero que me ayuden a encontrarlo. Yo quiero mucho a mi amigo y no quiero que se pierda. Y es su amigo, solo su amigo. No tiene ninguna relación más allá de que son amigos. Pero eso es lo que pasa en muchos casos de varones. También porque no es el estilo. Nosotras sí tenemos un estilo de siempre estar protegiéndonos entre nosotras porque ya venimos de hacerlo de toda la vida. Nosotros tuvimos que unirnos, a pesar de que, quiero decirles otra cosa, sé que va a caer duro y sé que no nos agrada hablar de eso, pero para eso es la psicología. Pero nosotras también somos bien malas, entre nosotras mismas también. Nosotros no queremos mucho, si la mujer es muy bonita, tiene un cuerpo espectacular, el cabello lindo, también nos molesta. Si es una mujer que sobresale, que hace mucho, por ejemplo, ciencia, o también nos molesta entre nosotras mismas. Entonces, hay un problema aquí que tiene que ver también con conceptos, no solo sociales, sino emocionales. La toxicidad se refiere precisamente a cuando nosotros no entendemos el valor del otro. Todas las mujeres y todos los hombres son importantes y valen, todos. Que haya alguna gente mala o que haga cosas malas que lo afecten a él y afecten a la sociedad, nosotros nos tenemos que encargar de las normas sociales, jurídicas, para poner en orden a esa gente. Pero es la gente, no los hombres, no las mujeres, son la sociedad, los humanos. En eso tenemos que estar claros. Nos va a costar, pero si nosotros somos honestos, que es lo que acabo de hacer ahorita, la honestidad hace la ciencia mejor, sin ocultamiento, sin poner información adicional, sino lo que pasa realmente. Dime, Carla. Bueno, profesora, yo creo que sí podemos darle como un poquito de crédito a la actualidad, porque en mi experiencia personal o en mis opiniones personales acerca de las personas de mi alrededor, ninguna persona me ha dicho como, tienes que salir con un hombre, Qué bueno, sino que me han dicho, tienes que salir acompañada. eso. O tienes que llevar algún instrumento o algún objeto que te ayude en alguna defensa o algo. Entonces yo siento que sí hay habido un cambio, no sé si influye, bueno, claro que influye, el hecho de que en mi familia no hay muchos hombres,
y también de que bueno, no sé, yo creo que sí ha habido un cambio, entonces yo creo que sí debemos darle como un crédito porque ni en las noticias, ni en las personas que han subido información, dicen como, si te pasa algo, o te sientes incómoda o te sientes incómodo, pues apóyate de alguien, no como del sexo masculino en sí, sino que han dicho como acércate a alguien. Entonces, yo creo que sí ha habido un cambio, como usted lo llama, humanista y no específico de hombre y mujer. Sí, es, Carla, gracias por tu aporte, porque sí, es verdad que se está tratando y eso me alegra porque vuelvo y te digo, es una de las cosas que yo quería ver. Yo quería ver que entendiéramos claramente que es humanidad, no se trata de masculinidades ni feminidades tóxicas, para nada. Pero tenemos que ser honestos que apenas está como, si acaso un puntito, porque en las redes eso no es lo que tú ves. Y yo vi un video en estos días que me encantó muchísimo, no sé si ustedes lo han visto porque han dado por ahí por las redes, de una chica que está en un parque, llega un tipo y la quiere convencer de que ella está, porque ella se siente mareada, de que quiere llevarlo a una farmacia, no sé si han visto ese video, y le dice pues para que te mejores, y en eso llega una mujer, entre comillas, a salvarla para de este tipo que se la quiere llevar para una farmacia, quién sabe dónde, y la mujer después le hace una señal con el ojo al hombre y ya el hombre entiende que ella forma parte de una banda en la que entonces ella se hace amiga de la mujer de que la está salvando, pero al final pues termina llevándosela. Lo que le pasó a la muchacha era que le habían inyectado algo para que se mareara y pues ser presa fácil porque lastimosamente, muchachos, no sé si saben, y espero que sí sepan y se protejan mucho, el, el delito de la trata de personas no es nuevo. Quiero que sepan que no. Yo trabajé en la policía durante 12 años, la Policía Técnica Judicial, desde 1995 hasta 2008 que renuncié. Y todo ese tiempo que yo estuve ahí, a pesar de que en Panamá no es centro de trata de personas, nosotros tuvimos que atender casos de trata de personas. Es un delito que se llama así, trata de personas, pero en general son de mujeres. Pero ya sabemos que no solamente son de mujeres, pero es la mayor cantidad son mujeres las que son atrapadas por la sociedad, lastimosamente, y son para venderlas para fines sexuales. No sé si ustedes han visto también series, en este caso series europeas, hay varias, que algunas son de trata de personas y otras son de cualquier otro tipo de series, pero siempre tocan el tema dentro de la serie sobre la trata de personas porque es un problema que vive Europa. Básicamente es el peor delito que le ocurre a Europa y parte de nuestra América. Es el peor delito, pero es uno de los delitos que menos se ve, porque nosotros vemos el de homicidio, vemos el de delitos sexuales, incluso nosotros lastimosamente en Panamá tenemos al de violencia doméstica casi como número 1 de delito. Entonces, vemos que hay una cantidad de situaciones muy, muy graves, pero no vemos o visualizamos este delito. Y realmente sí se tienen que cuidar porque cada vez más, como ya se está conociendo el delito, antes no se conocía, muchos de los casos de las pérdidas de mujeres o de desapariciones están relacionadas con básicamente con la trata de personas, es decir, que se las llevan para otros países donde las venden para turismo sexual o para cualquier cosa que tenga que ver con delitos sexuales. Lastimosamente, aquí en Panamá en una ocasión nosotros tuvimos la oportunidad, por lo menos yo tuve la oportunidad de atender una niña que nada más en ese entonces tenía 12 años, que había sido como tráfico de humanos y en este caso para fines sexuales, que afortunadamente tuvo la suerte de que pudo ser rescatada y enviada nuevamente a su país. Yo la vi,
De ahí tuve otras víctimas y aquí en Panamá ya se han desactivado algunas bandas en donde se han encontrado que aquí mismo en nuestro país, en nuestros barrios, hay casas que se dedican, casas que están con una fachada como si fuera de una familia, en donde se está llevando a cabo eh, venta sexual. O sea, eso no es falso. Así que en eso tenemos que estar claros que sí tenemos un problema, pero yo quiero abordar el problema más allá. Ya voy, Isabel, más allá. O sea, las mujeres somos víctimas de trata de personas y de otros delitos. Pero el solo hecho de que los hombres sean víctimas, perdón, voy a quitar la palabra víctima para dejarlo más claro, que al hombre se le haya asignado el papel de ser depredador de mujeres o consumidor de sexualidad y que tenga que obtenerla de la manera que sea, lo hace a él víctima también de la sociedad, aunque él sea el que ejerza el rol de malo. Eso es lo que quiero que les quede claro. La victimología en este caso lo que trata es de hacer ver que todos somos víctimas de un sistema social que nos asigna roles a los cuales tienes que obligatoriamente ser, y vean que es penalizado horriblemente el hombre que no se sienta con esa masculinidad tóxica. Enseguida es tildado de afeminado, de lo que es cualquier cosa que se le quiera decir cuando él no actúa como la sociedad le ha pedido, e incluso, y aquí lo voy a decir muy duro, e incluso desde las propias mujeres. Desde las propias mujeres, yo he tenido casos en los que he trabajado recopilando información. Uno muy famoso que a mí me molestó enormemente en un bus, en un metrobús, en una ocasión, estando dentro del metrobús, una mujer con dos niños, una niña y un niño, y el niño comenzó a llorar. Y la mamá en pleno bus, a voz popular, dijo, pues ahora ya tengo dos niñas en vez de un niño. Entonces, lo que quiero que quede claro es que nosotros somos víctimas todos de la sociedad que nos ha impuesto unos papeles. E incluso nosotros nos los comemos el papel, porque incluso las propias mujeres criamos a nuestros hijos varones con eso que pide la sociedad. Y cuando una mujer decide no criar a sus hijos varones como esa sociedad, es castigada por la sociedad y los hijos también. Porque de alguna manera la sociedad insiste en que nos mantengamos con lo solicitado, lo pedido por la sociedad. Eso quiero que quede claro en general. Es un tema muy difícil de explorar. ¿Quién había alzado la mano primero? Yo había dicho Isabel. Era yo, profesora, pero es que iba a decir el tema. Dime, Isabel. Y que usted estaba hablando sobre la trata. Yo no estaba totalmente empapada sobre ese tema hasta como un año atrás, que accidentalmente estaba por YouTube y vi un documental español que me sorprendió horrible sobre Panamá, sobre Madame Tonya. Ella utilizaba a niñas de 12, 13 años y las prostituía aquí en Panamá. Sí. Y tuvieron que ser los españoles, creo que eran españoles o argentinos, que ellos descubrieron todo porque la trata llegaba hasta allá, de todo de Madame Tonya, eso llegaba hasta allá. Y ellos fueron como investigando y buscaron que desde aquí Panamá era que se manejaba eso. Sí, fue Antena 3. El canal se llama Antena 3. El canal que vino a Panamá es un canal español. De hecho, nunca lo hubiéramos sabido, Isabel. Y para que todos sepan, porque este caso es viejo, no lo hubiéramos sabido. Les voy a decir por qué no lo hubiéramos sabido. Esto es altamente horrible. El canal vino, hizo ocultos, ellos ocultos con la cámara, pudieron pues poner en evidencia el trabajo que se hacía desde acá de Panamá de la venta de las niñas y que incluso algunas formaban parte de la cadena por aquello del pago, de que muchas también lo hacían por el pago, por el tener la vida
que otros vieran que tenían dinero, aunque no se supiera de dónde lo sacaban, que eso también es de la otra cosa que somos víctimas nosotros de la sociedad, todos. Somos víctimas de querer exponerle al mundo que tenemos el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa. Eso también es ser víctima de una situación, porque todos, de alguna manera queremos fantasearle a los demás que nosotros estamos mejor que ellos. Eso también hay algo que hay que sacar, enquistar del cerebro, porque eso obliga a que mucha gente, sobre todo los jovencitos, que no tienen, no manejan el dinero, que no tienen el dinero, lo busquen de la manera que sea. Casi todas esas niñas que estaban allí, algunas tenían una vida normal, común y corriente. Simplemente tenían más dinero que todas las demás, pero tenían una vida común y corriente, porque la sociedad las arrastró. Y vino Antena 3 y la razón grave por la que le voy a decir por qué el caso no se hubiera sabido, porque estaba involucrado nada menos y nada más que un procurador de nuestro país, que era consumidor de, o un pedófilo básicamente, de niñas. Entonces, eso nunca se hubiera sabido. De hecho, Madame Tonya fue la única que pagó, en ese caso, la única que pagó cárcel y no pagó mucho tiempo. Me explico. Y ella no era la única, había otro proxeneta, eran 3 proxenetas. La que mayor pena de cárcel tuvo fue Madame Tonya y los otros casi nunca. Y lo peor de todo que quiero decirles es que aunque eso se puso en evidencia, porque fue en esa época sin tantas redes sociales, sino fue un canal de televisión, ese caso, pero eso no ha parado que esa misma situación se siga dando hoy en Panamá, aunque ahora que hay más redes sociales no se sepa. Es doloroso decirlo abiertamente, pero sí nosotros tenemos un problema gravísimo de trata de personas y somos un país que produce parte del problema. No es nada más Europa o no es otros países, Panamá también, desgraciadamente y dolorosamente. Pero, profe, Ajá, disculpe, a mí dime, me parece bastante extraño porque si yo, en mi opinión, no sé, si yo fuera madre y tuviera una niña de 13 años y mi niña llega con un celular que yo no se lo di, yo no se lo pagué, o llega, en esos tiempos me parece que fue como para el 2006, 2004, estaban de moda los lentes de contactos, y mi niña llega con lentes de contacto verde, azul, y yo no se los, me pusiera a investigar o a preocuparme de dónde ella saca ese dinero. Pero las madres no lo hicieron hasta que se puso en evidencia todo eso. Y lo de María Antonia me parece que ella salió y siguió en el negocio, pero con otro nombre que es el planto de Cloido, que manda a muchachas a Colombia a supuestamente operarse, pero aún no se sabe si es a operarse o a prostituirse. es terrible. Isabel, me cuesta mucho decirlo, pero tengo que decirlo porque yo soy psicóloga forense y ese también es parte de mi trabajo. Eh, es terrible. La trata de personas con fines sexuales es la cosa más asquerosa, horrible que existe, pero existe. Y ocurre todos los días. ¿Y cuál también tiene que ver con la masculinidad tóxica? También tiene que ver con el hecho de la imposición del consumo de la sexualidad. Porque, ¿por qué no se puede tener una sexualidad abierta, sana y sincera de que yo quiero tener sexo con alguien y yo hablo con esa persona y tengo sexo con esa persona? No, ellos quieren mantener, porque la trata de personas se refiere a que las esclavizan sexualmente. Es decir, estas personas son para uso sexual, son para que venga alguien, las compre y haga con ellas, ojo, lo que quieran. O sea, no es que yo voy a tener sexo con esa persona por mi satisfacción sexual y que esa persona también tenga satisfacción sexual, como diríamos que es lo normal o lo promedio. No, es que estas personas están contratadas para ser usadas sexualmente como el que paga haga lo que quiera. No sé si alguno de ustedes ha visto la segunda parte de la película 300. La película 300 es malísima porque trata de exponer la batalla de las Termópilas, que realmente fue algo heroico en la época griega. Pero bueno, acá le ponen un poco de fantasías y mucha violencia, pero esa no.
la segunda parte, porque hay una segunda parte de 300, en la segunda parte de 300 aparece una muchacha que era común que se llevara en los barcos de todos estos marineros, se llevara una muchacha o dos, que era para el uso sexual de todos los marineros. O sea, ella era una cosa. Y ahí en la película la exponen. Es doloroso lo que estoy diciendo, pero eso no ha cambiado en la sociedad de hoy en día. O sea, ese primitivismo todavía del uso de las personas. Ustedes perdonen que a esta hora de la mañana nosotros estemos hablando de algo tan feo, pero tenemos que abrir los ojos. O sea, la verdad es que sí, lo que Isabel está mostrando, que imagínense que fue descubierto empezando el siglo, pero ya antes de este siglo ya eso estaba ocurriendo en el 20 y el 19. Solo que esta vez fue visualizado. Ahora no es tan visualizado, pero está ocurriendo en nuestras narices, enfrente de nuestra casa, enfrente de nuestra calle, en nuestra sociedad, simplemente porque hay otros roles. Aquí vamos a volver al tema con que empezamos. Son los roles. Nos han impuesto una serie de roles con los que no podemos vivir, no podemos cargar, porque al irlos a hacer realmente no podemos. Entramos inmediatamente en la toxicidad. Además de los enfermos, porque para que una persona quiera usar a otro ser humano como le dé la gana sexualmente, tiene que estar muy enfermo. Pero no nos hemos detenido a ese tema, y es lo que la psicología quiere hacer, y en este caso pues voy a llevarlo de nuevo a la experimental porque comenzamos a salirnos de ahí y no quiero, es la observación de la conducta para poder darle una explicación y, si es necesario, una corrección. Porque si nuestra sociedad sigue por ese lado oscuro, pues nosotros no vamos a psicoevolucionar como sociedad, que es lo que realmente queremos hacer. Porque además este grupo de personas son altamente hipócritas. Viven en sus casas felices, haciendo ver que son familias comunes y felices, cuando en realidad, en el fondo, son de lo peor. Esa es la parte dolorosa, que vemos una sociedad demasiado hipócrita. Y si hay algo que la psicología no quiere ser y está segura de no ser, es hipócrita. Quiere explicarse la conducta humana y quiere buscarle solución. Bien, seguía Caitlin, después Astrid. Bueno, pues yo quería cambiar un poco el tema Claro, hacia, o sea, en el mismo círculo, pero hacia otro tema. claro. De la falta de empatía, no creo que empatía es una buena palabra para describirlo, de la sociedad aquí en Panamá. Uh-huh. O sea, con respecto a todos estos casos que pasan, no solo de lo que está pasando ahorita, sino siempre, de balaceras y muertos diariamente, accidentes, desaparecidos, todo. Hablando desde, obvio, mi generación ahora, que son las redes sociales. Cuando usted entra en las redes sociales y ve los comentarios abajo de todas esas publicaciones, solo son de personas burlándose, de personas minimizándolo, porque son personas, hombres, mujeres, cualquier tipo de personas ahí, diciendo como que, por ejemplo, vamos a poner las niñas desaparecidas, de una vez salen, esa debe estar con el novio, debe estar por allá en Parrechera, y no sé qué. Si son hombres también, debe ser que está tomando por allá, o sea, todo lo que no les importa el dolor de nadie y no se toman en serio nada. Y entonces siento que es algo que se ve mucho aquí en Panamá, que las personas como que no les interesa ningún problema, solo quieren opinar feo de todo. Entonces, sí, Caitlin. Sí puedo hablar de ese tema. Me parece muy bien que toques el tema de la empatía, porque precisamente con la toxicidad que nosotros vivimos o la imposición de roles, una de las cosas que a pesar de todo, sí se trata de que tengamos es empatía. La empatía significa ponerme en el zapato del otro. Ponerme en el zapato del otro. Eso significa que yo entienda y sienta con el otro lo que a él está pasando. Pero, Caitlin, si nosotros nos ponemos a analizar, que aquí viene la parte experimental, o la parte
una de las partes de la psicología experimental, la observación. Si te pones a observar, quizás deberías hacer ese estudio. Lo puedes hacer desde ahora, porque si tú haces ese estudio desde ahora, nosotros podemos hacer un estudio que se llama longitudinal, podemos recoger información ahora, recoges información el otro año y vuelves y recoges información hasta que te gradúes y presentas esa información como tu tesis. Una observación. ¿Quiénes son las personas que comentan en redes sociales? Puedes agarrar, por ejemplo, qué sé yo, Instagram o incluso Twitter. En Twitter es una cosa increíble. Y leer quiénes son. O sea, qué edad tienen, qué background. Background es conocido, o sea, qué cosas cargan, qué academia cargan. ¿Quiénes son los que comentan de forma despectiva o minimizando a la víctima? ¿Quiénes son? Hay que buscar para ver, porque pasa una cosa interesante. Puede ser que sean muy jóvenes, que no tengan mayor conocimiento de nada y que simplemente lancen sus emociones. Porque, o sea, esa es una hipótesis mía. La hipótesis mía es que yo creo que son muy jóvenes y que tienen muy poco conocimiento. Pero eso no quiere decir que no haya más adultos, pero entonces estos adultos, ¿qué les pasa? También tienen poca empatía o pocos conocimientos. ¿Cuál es la variable en común? Analicemos, estudiemos, esto sería un ejemplo de investigación que pudiéramos hacer. ¿Cuál sería una variable en común de la gente que comenta de forma negativa o despectiva ante un problema tan grave, como por ejemplo el comentario tradicional ese de que esa se fue con el novio? Que incluso la misma policía en un momento determinado, el mismo jefe de policía dijo en una ocasión que la mayoría de los casos que ellos han encontrado o se han ido con sus parejas o se han ido del país. Él dijo, o del país o que se han ido con sus parejas. Porque o sea, lo común es que la persona se haya fugado de su casa y generalmente con una persona. Ya voy, Víctor. Antes creo que estaba Daris, creo que también iba a comentar, así que vamos por ahí. Pero quiero que quede claro que estas personas que hablan de forma despectiva o que no, es que no conocen realmente lo que está sucediendo con el caso en particular. Porque muchas veces, por ejemplo, dicen, la misma policía, en un momento determinado, que, pues como decíamos, que la persona simplemente se fue con alguien. Pero analicemos el fenómeno. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se salió? Ayer casualmente en una entrevista con una periodista, fue esta parte la que a ella le llamó la atención. O sea, es cierto que se van con sus parejas, eso no es mentira. Hay una gran cantidad que realmente se ha ido con alguien. Pero si estamos hablando de menores, ya no podemos hablar de parejas. Estamos hablando de que se ha fugado de su casa. ¿Y por qué se ha fugado de su casa? Algo tiene que estar pasando en su casa para que se fugue. Algo malo. Hay violencia. Hay una situación terrible. Entonces, lo que pasa es que queremos es culpar a la víctima de lo que le pasa. Es tan común en nuestra sociedad. ¿A ti te pasa eso? Porque tú saliste con esa faldita, con esos pantalones, porque tú saliste, sí, o sea, a nosotros nos encanta no a ver el problema, por qué pasa, sino que la víctima es la culpable de lo que le pasa. Yo no voy a decir que no seamos parte del problema porque la policía siempre nos dice que el primer anillo de seguridad de nosotros somos nosotros. Y eso es verdad. El primer anillo de seguridad somos nosotros. Eso quiere decir que también tenemos que evitar cosas y hacer cosas que nos hagan víctimas. Por ahí tenemos que, o sea, la hipocresía hay que dejarla afuera y hay que hablar a calzón quitado. Parte del problema sí podemos ser nosotros, pero eso no quita que hay una sociedad peligrosa allá afuera. Que así salga yo con previsión, puedo ser víctima. Ayer una señora dijo,
que en las farmacias Arrocha, estando en la farmacia, una farmacia Arrocha fuera, un señor la llamó diciéndole que él vende perfumes, que venga a oler, que él vende perfume y que incluso que se subiera al carro para que viera la mercancía. Esta señora, claro está, era una señora bastante mayor, obviamente que ella no hizo caso, pero se asustó. ¿Se imagina que esto puede suceder con una niña? Sí, puede suceder con... Entonces, ¿qué están buscando estos delincuentes? Aquí en este caso, si se metieron con una señora mayor, obviamente ahí no hay trata de personas probablemente. Probablemente sea para robar, simplemente para robarle las cosas. Claro. Pero si hay un peligro hallar en la calle. Entonces, lo que quería decirte, Caitlin, es que investiguemos, pues hagamos una investigación. ¿Quiénes son las personas que minimizan a la víctima o que dan excusas de por qué pasan las cosas? Eso generalmente es una sociedad que no entiende realmente ni de empatía, ni de víctimas, una sociedad que ha sido mal educada. Sí, Muy mal. profe, también siento que el factor de que ellos creen que eso nunca les va a pasar a ellos. También, dolorosamente. Ajá, y no se ponen en los pies de otra persona porque ellos no creen que eso sea verdad, que eso pase. Hasta que te O sea, pase. Hasta que te pase y entonces comienzas a pedir ayuda. Hasta que te pase. O que te pase a ti o que le pase a alguien de tu familia. Entonces, ¿qué quieres pedir ayuda? Pero a mí lo que yo quería decirte era, como psicología experimental, es que estudiemos quiénes son. Porque rara vez una persona que realmente tenga la madurez mental se va a expresar de esa manera. O sea, en términos generales, lo que quiero decir como hipótesis de investigación es que yo creo que se trata de personas que son menores, que no tienen capacidad de análisis y que no tienen capacidad de empatía, que fue lo que dijiste primero. Así se podría hacer una investigación. Creo que después seguía Daris, ibas a hacer un comentario, y después Víctor. Yo, profe. Astrid, perdón, Astrid, perdón. Dime, Astrid. No te preocupes. Buenos días. Bueno, comentando lo de la compañera Caitlin, varias veces me he topado con un video de una mujer que es de Colombia, se llama Roxana, en donde ella está como en el parque y ella está como teniendo un ataque de nervios, pidiendo como que le den una pastilla. La gente lo que hace es grabarla y burlarse de ella. En los comentarios veo emojis de risa y nadie se preocupa porque esa mujer la han grabado varias veces porque es como motivo de burla o mofa, porque ella dice, ay, no es que me pegó, le pegó a la pareja, la golpeó o cosas así. Y la gente lo que hace es burlarse de ella, como que ella es la payasa. Y también algo que usted tocó sobre el echarle la culpa a las víctimas, es que honestamente yo no escucho muchas noticias, pero estos días, mientras estaba afuera, escuché sobre la situación de los policías con una menor de edad, que los policías los iban a destituir, o no sé si ya los destituyeron. Ya están destituidos. Y lo que dijo el policía que estaba hablando, dijo que esa relación era consensuada. Sí. ¿Cómo es posible que adultos le den a la niña, o sea, como, ¿me entiendes? Sí, yo te entiendo. ¿Cómo es posible que yo trabajé ahí. Decir eso? Una niña. O sea, a mí eso me causó mucha impotencia, de verdad. Sí. Me causó mucha impotencia, tristeza, decepción. Yo no sé ni por qué digo esto, porque ya ni me sorprende la sociedad en que vivo. Estamos rodeados. Si ustedes tienen la oportunidad, yo sé que cuesta mucho, le soy honesta porque a mí me costó, a la edad de ustedes, leer este libro, se llama El hombre mediocre. Ya está en internet, porque como es un libro de los 70, ya está gratis en PDF en internet. Se llama así, El hombre mediocre. Léanlo, va a costar, porque es un libro filosófico. Es de un psicólogo, pero es un libro filosófico. Es decir, tiene influencias del lenguaje filosófico. A mí me costó leerlo porque yo lo leí siendo muy joven, pero yo lo he leído ya 4 veces. Cada vez que lo leo entiendo más y lo comprendo más. Y se llama José Ingenieros el que escribió el libro, es un argentino. Y José Ingenieros dice en una parte, dice, estamos rodeados de mediocres.
Y la única forma de combatir a la mediocricidad de nuestro ambiente es cristalizarse como hacen los virus. Los virus se cristalizan y esperan un mejor momento para entonces salir. Que eso es lo que siempre ha ocurrido. Nosotros siempre nos andamos asustando de los virus, pero los virus están con nosotros. Simplemente están cristalizados y ellos esperan en qué momento tienen una mejor ambiente para entonces salir e infectar a quien sea que tengan que infectar. Por eso estamos llenos de virus, hago constar. Hay unos virus que no nos matan, hay unos virus que sí nos matan. Y unos que necesitamos. Entonces, estamos rodeados. Lo que tú dijiste, Astrid, yo estaba esperando a ver si alguien hacía el comentario sobre este tema, porque este tema sí es doloroso. Yo sé cómo te sientes, Astrid. Este tema es altamente doloroso. Que desde la policía, el propio policía se exprese diciendo, porque fue el mismo, el que no tuvo sexo con las niñas, que es el jefe, por decirlo así, dice unas relaciones consensuadas. O sea, él hizo énfasis en que nosotros los que estudiamos el lenguaje no verbal, tomamos dos cosas de ahí. La primera, que lo más seguro es que para él es normal. Y cuidado que él también tiene sexo con niñas. Cuidado. Para hablarlo porque eso de consensuado, porque no era necesario. O sea, usted nada más tenía que decir, han sido destituidos tantos policías por haber mantenido relaciones sexuales con una menor. Punto. No tenía que decir más nada. Y es más, la policía destituye, pero la misma policía pone a órdenes de la autoridad competente, porque eso es un delito. Inmediatamente a esos 4 individuos, porque, ojo, Astrid y todos los que están aquí, el tema es que los 4 tuvieron con la misma niña. Los 4 con la misma niña. Que quede claro, ¿ah? No fue que cada uno tuvo con una niña diferente. O sea, esto es lo más doloroso. Esto es lo más doloroso. Entonces, el policía tiene que decir que los destituyen por eso y los ponen a órdenes de la autoridad competente del Ministerio Público, para que los procesen por relaciones sexuales con menores. Ya eso es un delito. Tener relaciones sexuales con un menor, sea hombre o sea mujer, pero en nuestra sociedad siempre lo vemos como mujer. Lo que pasa es que lo que hemos vivido la vida y lo que hemos atendido violencia y lo que hemos atendido casos, sabemos, porque yo tuve víctimas hombres. Sí, yo tuve, cuando yo trabajé en la policía, incluso les puedo decir que recuerdo un caso en particular que fue uno de los que más me preocupó, porque era un chico de 16 años que obviamente él creyendo que esa es otra construcción social de la que él es víctima, él creyendo que él es el más rareza porque él tuvo sexo con una mujer de 30. ¿Me explico? Y aquí los que son varones no me dejarán mentir que eso lo han escuchado. Quizás no tanto ni Víctor ni Pablo, porque a lo mejor ellos son unos nenes todavía de esta sociedad de ahora. Pero los chicos de mi época, eso era muy bueno tener sexo con una mujer. O máximo, también aquí hay un varón, otro varón, máximo. Era muy bueno. O sea, que tú le dijeras a los demás que tú tuviste sexo con la vecina, la señora buenona del barrio, eso era muy bueno. Eso te hacía sentir el machazo, ¿no? Entonces, este muchachito cae en eso. ¿Y qué resulta? Ojo, jovencitos, ¿qué resulta? Que la muchacha, la señora mayor que él, le dijo que con ella él podía tener sexo sin condón, que no había ningún problema. Entonces, claro, también le mete eso en la mente y el macho, él responde. ¿Y saben qué? La señora estaba infectada de VIH. Sí. Entonces, a mí me dio un dolor enorme con un niño que solamente tenía 17 años, estaba empezando la vida. Y era un niñito que tenía todo el futuro por delante. Y entonces, por esta construcción social, por esta imposición social de que, pues, qué chévere se siente que tenga sexo yo con una mujer mayor,
y que lo pueda hacer sin protección, termine el enfermo. Afortunadamente, por lo menos hasta los próximos 6 meses que yo pude darle seguimiento al caso, él no se infectó. Pero resulta que el virus es uno de esos que se cristalizan y se quedan allí y hasta 10 años después puede salirte el VIH. Así que no te creas que si tú hace mucho tiempo tuviste sexo sin protección, tú no puedas en el futuro enfermarte del VIH porque el virus se cristaliza y se queda allí hasta que él pueda encontrar una salida. Así que esa masculinidad tóxica, él fue víctima de la masculinidad tóxica y de una sociedad hipócrita. Ahora, la mamá de ese muchacho sí fue la que puso la denuncia, ella sí vino molesta. Se llama querella, porque en este caso como es un delito sexual contra un menor, se llama querella, y la querella la ponen los padres del menor. La mamá sí estaba estresada, alterada, nerviosa, pobrecita, y para colmo de males ella sabía nada más que había estado con él, no sabía el tema del VIH. Así que cuando se enteró, imagínense la angustia por la que tuvo que pasar esa mujer y que quizás todavía esté pasando porque no sabemos. Entonces, bueno, yo le estoy hablando de un caso de hace muchísimos años cuando yo trabajaba en la ex-PTJ. Entonces, sí hay un problema social que no estamos observando. Y el problema es que debemos observar como psicólogos observadores es que el problema es más grande que las cosas de las que nos estamos quejando. El problema es macro, es la toxicidad, las masculinidades y femineidades que nos han impuesto una sociedad, que se han enquistado en nuestra mente y de ahí parte a obligarnos a comportarnos de una manera. Que si usted no tiene rasgos femeninos o masculinos, que si usted, por ejemplo, el matrimonio, nosotros seguimos cayéndole a las personas que no se quieren casar. Pues si no se quieren casar, que no se casen, pero nosotros insistimos en que tienen que. Y cuando una mujer pasa de cierta edad, oye, ¿qué te pasó? Que te está dejando el tren. Me acuerdo que eso era la de mi época, ¿no? Te está dejando el tren. Y cuando ya yo entré en otra época, me dice una muchacha, en una ocasión, en una conferencia, hace muchos años, me dice la muchacha, profe, pero es que usted debe entender que nosotros estamos esperando un avión, un yate, no sé, otro transporte. Entonces, lo que ella quería decir era que nos habían acostumbrado a que, bueno, te dejó el tren y si hay otra forma de transportarse, y si hay otra forma, por ejemplo, hoy en día, digamos que ustedes que son del siglo XXI me pueden decir que ahora hoy en día podemos volar, porque ya se han logrado hacer unos instrumentos, unos aparatos, están en prototipo, pero se van a conseguir que te los colocas en la espalda y tú los accionas y puedes, ya he visto prototipos en que la persona puede hasta hacer piruetas, he visto a la persona haciendo piruetas de volar en un área. Así que me diría hoy día, una mujer de hoy en día me diría, bueno, yo estoy esperando mi prototipo para volar y no tengo que esperar ningún tren. O sea, pero lastimosamente, muy poco a poco, demasiado lento siento yo que nos estamos soltando de las ideas enquistadas en la sociedad. Siento que todos nosotros seguimos siendo víctimas de un sistema que nos obliga a buscar, a ser millonarios, a ser famosos, a tener cosas, etcétera, como algo imperante, como que si tú no eres famoso, tú no eres nadie, que si tú no tienes una ropa X, no eres nadie, que si no tienes el carro, que si no tienes esto, una serie de cosas absurdas. Y no nos imponen, por ejemplo, y lo he visto, y yo soy una de las que siento que he sido víctima de eso, que tú estudias bastante, que creas academia, que hagas, eso a la gente no le importa. O al contrario, quieren minimizarte de que eso no importa, eso que tú has creado es irrelevante, eso no sirve. Precisamente porque no es en lo que vamos. Alabamos a los científicos, pero un ratito, y allá, vaya para allá. Porque, por ejemplo, cuando llegó el tema de la vacuna, pues ahí hasta llegó gente a decir que nosotros lo que éramos era un experimento social. Y bueno, imagínense
con toda la cantidad de vacunas que se ha puesto en el mundo, pues ya el mundo se hubiera desaparecido si realmente fuera un problema. Pero lo dijeron. ¿Por qué? Porque ahora hasta la ciencia, la gente que no es científica, hasta la ciencia se quiere cuestionar. Hasta los que no son científicos quieren cuestionar a la ciencia. Es una cosa impresionante. A ver, Víctor. Yo con lo que quería tocar el tema era de las violaciones a menores, de que creo que el diputado, no me acuerdo cuál era su nombre, creo que era Juan, que había tocado sobre el tema de que había un incremento en los casos de embarazo en menores. Ajá. Y de que habían llegado demasiados casos, casi como 200 y algo casos y todo eso, y o sea, no hacían más nada, pues, y de que no se implementaba mucho lo que es la educación sexual y todo eso. Y él se preguntaba, hay 200, casi más de 200 casos de niñas embarazadas, pero no hay ningún caso de denuncia por violación. Porque si son niñas y ellas tuvieron relaciones con una persona mayor, eso ya es violación. O Y sea, entonces, con eso sí, o sea, la incompetencia ahí del sistema aquí en Panamá, entonces es algo increíble. Y con eso lo de niños, de que, o sea, de que una muchacha, una señora, que lo violó y probablemente lo infectó con alguna enfermedad. Eso de verdad sí es bien común, sí lo oído bastante, de que supuestamente el hombre tiene que estar con una mujer mayor, de que eso es como un logro o algo así. Pero yo creo que ellos lo ven más porque lo veo más de esa manera, ya que o no le ponen tanta atención al hombre, porque como supuestamente en el sexo heterosexual, al hombre lo ven como activo, cuando no es necesario que el hombre tenga sexo heterosexual y sea activo. Entonces, como lo ven, que bueno, si es el hombre el que supuestamente es activo y tiene sexo con una señora mayor, él no tiene ningún problema porque él está consciente de lo que está haciendo, cuando eso ni siquiera va por ahí. es así mismo como tú dices, Víctor. Así mismo como que un adulto con una niña es lo mismo de una adulta con un niño. Es lo mismo, pero no lo vemos así. Te lo digo con honestidad, nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos que la masculinidad es tan tóxica que él está bien que él tenga sexo con esa adulta y que eso no se vea como un delito sexual. Por suerte la ley no está escrita así, la ley está escrita como un menor, punto. No define menor como niña, gracias a Dios. La ley define menor, menor, punto. Sea niño, sea niño. Si no, la cosa estaría más grave todavía. Pero la sociedad afuera sí lo ve como normal que sea un adulto, perdón, que sea un joven con una adulta, un hombre con una adulta, a que sea, o sea, todos nos asustamos cuando es un hombre con una niña, todos nos asustamos, horrible cómo ese hombre puede abusar de esa niña, cómo puede, como estos 4 policías con esta niña y que todavía tengan el descaro de decir que fue consentido, que la niña consintió. Quiero que sepan, la ley define varias cosas. La ley define que menor de 14 es violación, no hay nada que hacer. Menor de 14, el delito es delito de violación. Arriba de 14, el delito se llama estupro o seducción, o sea, es decir, valiéndose de su posición o valiéndose de su situación, seduce la menor. Pero en ningún momento la ley le concede a la menor de 17 que haya consentido. En ningún momento. Así que en cualquier momento que sea de 17 para abajo, es un delito. Es diferente porque lo dividen en edades de qué se trata el delito. Es diferente, pero es un delito. Es un delito. Ahora, que paguen diferente es distinto porque no se paga igual que violación y que sea estupro, no se paga igual, son diferentes las penas, pero porque si hay una participación, como sea que sea, de la menor, entonces, pero la ley también contempla atenuantes y también contempla algo que esté por encima o más allá de
agravantes se llama, perdón, era la palabra que quería usar. La ley contempla los agravantes, y los agravantes en este caso es que ellos son policías. Ellos ejercen una autoridad y pudieron haber ejercido su autoridad sobre la menor. Ahora, si yo les cuento algo más, esto es más terrible de lo que usted se imagina. Yo tuve un caso cuando yo estuve en la policía de lo más asqueroso. Me tocó atender un caso en el cual una niña síndrome de Down, no sé si ustedes saben que la trisonomía 21, o sea, el hecho de que haya 3 pares en vez de 2 pares en el gen 21 causa el síndrome de Down. Por eso se llama trisonomía 21 o síndrome de Down. Esta niña, como la trisonomía afecta la sexualidad, muchos de los que tienen síndrome de Down tienen exacerbación de su líbido, es decir, tienen más deseo sexual que todos los demás. Ellos tienen esa exageración en su sexualidad, lastimosamente. Y por eso hay que cuidarlos mucho. Entonces, esta niña se le escapaba a la mamá no podía controlarla todo el tiempo, y ella se metía en el cuartel de unos policías por allá por Santa Elena, y los policías se aprovechaban de que ella tenía la exacerbación sexual y tenían sexo con ella. Cuando a mí me toca atender el caso, nosotros fuimos con la menor, fuimos a ese cuartel, porque ellos tienen las fotos de todos los policías que han trabajado allí en ese cuartel o en ese centro. Nosotros le pasábamos las páginas a la muchacha y ella nos decía, ay, sí, este es mi novio, este es mi novio, ah, este también es mi novio, este es mi novio, este es mi novio. Con todos los que, o sea, usted se pregunta, usted se queda, usted me imagino que están en shock. Uno se queda en shock y uno dice, perdón, todos estos hombres tuvieron sexo con una menor que además es síndrome de Down. Usted no lo puede creer. Pues yo se lo estoy diciendo que yo lo viví, o sea, que no es una cosa que yo leí o que está en una plataforma. Lesbia González, estuvo en esa con otras trabajadoras sociales donde esto pasaba, donde este caso pasó. Usted queda en shock y usted dice, wow, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano? Porque yo puedo entender que ella tenga la exacerbación, pero nadie se tiene que aprovechar de eso. Por el contrario, tienen que agarrarla y llevarla para la casa de su mamá y meterla ya todo el tiempo que se pueda, todas las veces que se cuele para ir para el cuartel, pero no aprovecharse. Y lo hicieron, lo hicieron. Eso me recuerda también a las personas ninfómanas, de Exacto. que Sí, tienen demasiado deseo sexual y entonces aprovechan de eso. correcto, correcto. La ninfomanía es otro concepto, lastimosamente, pero que se puede tratar psicológicamente. El caso con la trisonomía 21 es que nosotros no podemos arreglar ese gen y hacer que la chica deje de ser o deje de tener. Tenemos que cuidarla. En el caso del trastorno de la ninfomanía, por lo menos podemos tratarla psicológicamente para ver si podemos remediar la situación. Aunque los ninfómanos también son otro tema bastante serio que debemos atender en otro momento, ¿no? Pero esto pasó. Entonces, hay una toxicidad masculina de que todo lo que se mueva tengo que tener sexo. En mi época era así. Incluso había un dicho famoso que decía que de lagartija para arriba, cualquier cosa que se mueva, yo puedo tener sexo. O sea, esa masculinidad tóxica tiene que quedar claro que no le enseñen eso a los varones, a que ellos tienen que tener sexo con la que se deje y buscar la forma, o sea, así mismo como le enseñamos a las mujeres a cuidar su cuerpo físico, a tener respeto sobre él, se lo tenemos que enseñar a los hombres. El hombre también tiene que tener respeto por su cuerpo, por su templo físico. O sea, no sé si me estoy explicando. Nosotros tenemos un problema en nuestra sociedad en la que estamos asignando roles
Y en esos roles estamos permitiendo que las personas actúen de una manera porque creemos que eso es lo correcto y no es lo correcto. No está bien. No está bien porque lo que creamos son más problemas sociales. Si los hombres dejaran de estar dominados por su cerebro primitivo, de la testosterona de buscar sexo continuamente, porque eso es lo que les promueve, pero ellos tienen un mesocerebro que les habla de las emociones, como también tienen un neocorte superior que le dice el respeto profundo que deben tener por sí mismos y por ende de los otros. Entonces ya su masculinidad, sexualidad, no se traduce en quiero tener sexo con todo el mundo, o al contrario, como nos enseñan a nosotras, de que incluso nosotros no debemos sentir deseo sexual. Hasta hace poco, hasta muy hace poco, en mi generación, se enseñaba, en la mía se enseñaba a que básicamente tú no, ni siquiera podías tener un orgasmo, porque las mujeres ni siquiera podían explorar o explicar o desear o disfrutar de la sexualidad. Estoy hablando de otra época. Ahora ya se permite un poco más, pero igual, no se entiende que somos seres humanos, seres sexuales, que todos tenemos deseos sexuales, pero no nos podemos quedar en el deseo sexual. El deseo solo es deseo. Sexualidad pura, junto con otra, es lo que necesitamos. Y eso es lo que tenemos que observar como psicología experimental. Dime, Chantal, y después Enid. Bueno, profe, así como usted dijo, yo una vez tuve una compañera, eso del primer año en bachillerato. Ella tenía 15 años y pues ella conoció a un chico en Tinder de 25. Bueno, ella se escapaba con él e incluso llegó a tener relaciones con él, pero dice que en aquel momento lo consideraba como con consentimiento. Claro. Y hoy en día, bueno, cabe mencionar que al chico los papás descubrieron que andaba con una menor y la terminaron demandando. Pero bueno, hoy en día dice que ella considera eso como una violación y como manipulación, porque en parte ella todavía era una niña y se estaba dejando llevar por las hormonas y también por eso de la seducción. Correcto, lo de la seducción. Gracias, Chantal. Y gracias por exponer el tema porque no es que no sentamos deseo sexual o que nosotros no tengamos esas emociones sexuales. Sí las tenemos, somos seres sexuales. Si nosotros no fuéramos seres sexuales, no estaríamos aquí. La sexualidad es la que nos tiene a todos aquí. Aunque a veces a la gente no le guste decirlo, pero por el sexo estamos aquí. O sea, nosotros fuimos producto de una relación sexual. Así de simple. El sexo forma parte del ser humano y de hecho debería ser respetado profundamente porque es lo que nos hace ser lo que somos. La sexualidad es lo que, pero de ahí los comportamientos sociales que le han metido a esa conducta sexual natural, biológica del ser humano, es lo que los hace tóxicos. Es eso. Porque como la testosterona es poderosa, es fuerte, hace al hombre que sea, se ponga grande, fuerte, que se erecte, que ejerza una profunda atracción hacia imponer su sexualidad, porque él introduce, o sea, él es el que introduce. La palabra introducir parece ser como algo que tú tomas, dominas, controlas. Entonces, obviamente eso es muy primitivo. Entonces, como nosotras tenemos es progesterona, o sea, estrógenos que nos hacen femeninas, que nos hacen sentirnos, digamos, así bonitas, dulces, tiernas, y somos introducidas, entonces hablamos de pasividad y de que este es el dominante. Eso es una construcción social porque eso no es cierto. Porque cuando realmente la gente tiene sexo de todas formas. Y por eso a mí me gusta hablar con la juventud y hablar de sexualidad. La sexualidad es de muchas maneras. De muchas maneras. Así que eso de la sexualidad de introducción y ya, eso no es sexualidad, eso es una parte. Y es la única en un momento determinado que puede garantizar
la reproducción, porque nosotros hacemos otras clases de sexualidad que no garantiza la reproducción. Entonces, si los seres humanos somos capaces de tener sexo, disfrutar del sexo, que no sea nada más el de introducción, quiere decir que no solamente estamos pensando en la reproducción. Quiere decir que nosotros somos seres sexuales que disfrutan de la sexualidad. Y punto. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces nosotros tenemos que entender al ser humano más allá del sexo, mucho más allá. Eso es bien importante. Hoy me encanta ese gato. Se parece a los míos. Se parece a los míos. Ahorita no hay ninguno aquí molestando. Eso está bien, Víctor. Por eso que a mí me gustan las cámaras encendidas. Eso no quiere decir que estén molestando sobre lo que, perdón, nada más que quiero decir que no les estoy diciendo que los que quieran tenerla apagada tienen derecho. A ver, dime, Víctor. Lo que iba a decir era... ¿Cómo se llama tu gato? Oz. Oz. Se llama Oz. Ah, ok. Del mago de Oz. Sí, por el mago de Oz. Okay. Lo que iba a decir era de que cuando hablan, he oído a personas hablar, principalmente mayores, he oído hablar de que no, que sobre la cosa de las mujeres y eso, y que no, pero cómo se visten así, si saben que el humano es, como dicen eso, de que ese instinto del ser humano que es sexual, que no sé qué, obviamente lo van a provocar. Es como que, o sea, sí, tienes razón, nosotros somos animales sexuales, pero también somos conscientes. Esto, hay que usar el neocórtex. O sea, no nos podemos dejar llevar por el instinto. Y si no, o sea, porque incluso hay otros animales, como usted dice, o sea, si nosotros no sintiéramos solamente placer al momento de procrear vida, entonces el sexo no solamente está hecho para eso. Porque hay, por ejemplo, los otros animales, por ejemplo, los gatos, que ellos solamente tienen sexo para procrear, pero el sexo no es placentero para ellos, ya que para que el esperma del gato sobreviva necesita estar en sangre, y por eso tiene espinas en sus partes para poder desgarrarla a la gata mientras están teniendo sexo, y eso no es placentero para ellos. Él está divirtiéndose. Me encanta, los gatos son lo máximo. Sí, tú tienes toda la razón, porque incluso por eso es que oímos los gritos cuando los gatos están en la procreación, porque el dolor es bien, bien fuerte. Los únicos animales que además de nosotros tienen sexo por placer son las ballenas y los delfines. Son animales que sí disfrutan de la sexualidad. Eso quiere decir que ellos también están evolucionando, que conste. En algún momento también tendrán mucho más evolución. Ahora, lo que pasa con nosotros es que se supone que también vamos a evolucionar lo suficiente para entender esto, o sea, para irnos más al neocórtex y entender mucho más la parte pensante. Algunos dicen que eso le va a quitar la parte divertida de la sexualidad. Yo nunca he creído eso, porque el sexo igual seguirá siendo placentero de la forma que lo hagas. Ese no es el punto. El punto es que nosotros debemos psicoevolucionar, es decir, ya no podemos quedarnos en los roles que nos ha impuesto la sociedad. Eso que hemos estado tratando de hacer hoy en día, siempre de que qué hace un hombre, qué hace una mujer o cómo se debe comportar, eso ya debe borrarse, porque eso también nos hace víctimas. Eso es parte de la victimización, los roles impuestos. Eso de que el hombre tiene que proteger a la mujer, lo hace víctima también en un momento determinado, porque entonces él encara una situación que puede ser hasta muy difícil para él. O sea, un hombre puede estar conmigo, pero vienen 4 hombres más. Él tratará de protegerme. Sí, puede ser, pero va a salir muy mal parado con 4 hombres más. Y no es que yo deba decir entonces, ay, que este hombre no sabe protegerme o que él no, o sea, por Dios, las fuerzas son demasiado difíciles y poderosas. Así que no se trata de la compañía, se trata de la seguridad, de cómo ahora vamos a tener que hacer más seguridad sobre todos nosotros, primero para protegernos del ambiente que está ahora mismo, pero a la vez
ir creando, como dice Víctor, ir creando un conocimiento que vaya hacia el neocórtex. Es decir, ir controlando los instintos naturales, que nunca vamos a dejar de tenerlo porque el cerebro primitivo siempre será poderoso, porque él tiene que mantener la especie. Si no mantiene la especie, entonces nos extinguimos, pues. Y no nos vamos a extinguir. No, eso no va a pasar, pero tampoco significa que la humanidad va a ir entonces en declive. Lo que tenemos que hacer es una mejor humanidad. ¿Va a costar? Sí, pero para eso es la psicología. Y ese es el trabajo del psicólogo. Cómo neuroeducamos al cerebro, esa es otra investigación experimental que podemos hacer, cómo podemos neuroeducar al cerebro para que él vaya aprendiendo a controlar un poco más su cerebro primitivo, sus emociones primitivas y pueda ayudarnos un poco. Obviamente, nunca a dejar de que sigamos siendo seres biológicos, pero sí llegar a ser seres más psicoevolutivos, más comprensivos, más humanos, que hagamos cosas mejores para nuestra sociedad, que logremos mejores sociedades. En eso es lo que tenemos que estar trabajando. Dime, Isabel. Era referente sobre la sexualidad, pero igualmente la conciencia. Que yo he escuchado también y he visto bastante hombres mayores que dicen que a ellos les gusta estar con niñas porque eso lo hace sentir como más hombres. O que como hombres de 60 años que están con de 20 y dice que eso es colágeno y que les hace sentir bien eso. Y creo que es bastante complicado eso, ¿no? Sí, suena chistoso lo de colágeno, pero ni siquiera les da colágeno. No les sirve para nada, ¿no? No, que la de 20 le sacas la plata, pero bueno, no le No, da nada. es que no les da ningún colágeno, ¿no? O sea, no les sirve de nada. Eh, en todo caso, lo que tú acabas de decir, que también es vital, el hecho de que una persona cobre por tener una relación sexual es otra forma de prostitución, otra forma, en este caso, es también una victimización de la sociedad. O sea, ¿cómo puedo ganarme la vida? No tengo otra forma de ganarme la vida que usar mi cuerpo con personas, o sea, con el que compre el producto. Hay un señor mayor que quiere recrear, porque lo que pasa con el individuo mayor es que él quiere recrear lo que él sentía cuando él estaba entre los 14 a los 25 años. La emoción sexual que nosotros tenemos de los 14 a los 25 años es muy fuerte, es muy poderosa, es muy sexual, sentimos mucho placer, enorme, un placer a otro nivel. Es tan poderoso ese placer que queremos siempre volver a él porque es placer. Sin embargo, de 14 a 25 todavía nosotros no tenemos suficiente poder emocional o mesocerebro suficiente poderoso, ni mucho menos terminado de desarrollar el neocórtex, y entonces nosotros no hacemos relaciones que sean profundas, no las hacemos, salvo algunas excepciones, pero en la mayoría no hacemos relaciones profundas. De hecho, casi nadie se queda con los novios o novias que tuvieron en la secundaria o un poquito más, sino después es que uno hace, y generalmente hay que dejar la hipocresía a un lado, generalmente la gente no se casa con la persona con la que va a ser muy feliz. Generalmente las personas simplemente se soportan y pues terminan en divorcio o terminan en soportarse, vivir soportándose o algunos cambiándose o lo que nosotros comúnmente conocemos como que son infieles, que mantienen vínculos con otras personas, cada quien por su lado, etcétera. O sea, hay una mentira social. Son muy pocos los casos, seamos honestos, son muy pocos los casos donde realmente la persona está con una persona en una relación de pareja que se amen para siempre, se cuiden para siempre, se respeten para siempre y quieran estar juntos para siempre. Son muy pocas. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque esas personas son las que han logrado congeniar el placer sexual con el placer, que es 3 veces más poderoso que el sexo, con el placer de la compañía.
Y quiero decírselo porque usted es tan jovencito y probablemente todavía no han probado eso. Y ojalá que sí, pero el placer 3 veces más poderoso que el sexual es el de la compañía. ¿A qué me refiero con compañía? A el respeto profundo por el otro y el respeto profundo que recibo yo. Hay una confianza a otro nivel. Esa confianza no tiene precio. Vivir con alguien en el cual confías plenamente, le confías tu vida y la persona confía en ti, es la mejor relación del planeta. Pero créanme que muy pocas personas lo consiguen. Pero es porque hemos caído en esos roles, en que nosotros todavía estamos, como decía Víctor, dominados por el primitivo y la emoción del primitivo es enorme. Se lo acepto. Es tan rico ese intercambio sexual, ese besito, esa tocadera, ese sexo que se hace en esas edades. Es tan placentero que uno queda como quedan las bocas atrapadas en las telarañas. Ahí, te quedas ahí porque obviamente es demasiado placentero. Pero cuando uno descubre el amor, amar a otro y que me amen, eso, queridos jovencitos, no tiene precio. Es lo mejor que podemos lograr en esta vida. Así que lo que nosotros queremos como psicología experimental es que hagamos lo posible para llegar hasta allá. Que dominemos ese cerebro primitivo, neuroeduquemos al cerebro para que él logre dominar sus instintos, no totalmente, porque nunca los va a lograr totalmente, pero sí lo suficiente como para tener amor acá. Este amor acá es infinitamente poderoso. Dime, Ashley. Bueno, profe, yo quería como Gracias. compartir acerca de eso. Gracias por abrir la cámara. Quería compartir pues que me parece que eso fue hace poquito, conocí a esta pareja, digamos que son como mis tíos, pero definitivamente no son familia. Y sí, tengo que decir que me asombró bastante el hecho de que ellos tuvieron cierto periodo en el que abrieron un proceso de divorcio. De hecho, creo que sí están divorciados. Sin embargo, siguen viviendo en la misma casa y debido a algún acuerdo al que llegaron, y es ahí a donde voy, en que ellos se consideran compañeros de vida. Ellos ya no se llaman esposos, no son amigos tampoco, pero en realidad sí, pues, la relación es de amigos. Igualmente me llamó la atención que se llaman compañeros de vida, comparten su día a día y cooperan de manera que pues se nota ahí en donde el apoyo mutuo, el amor. Y bueno, eso es lo que quería decir, que a día de hoy es muy raro. Me alegra tanto que hayas puesto el ejemplo, porque a uno le cuesta dar esos ejemplos porque casi no hay esas relaciones donde las personas se amen tan profundamente que uno no se puede imaginar que precisamente el control social o la imposición social llamada matrimonio, quizás a lo mejor esa etiqueta es la que hace que la relación no sea realmente lo más sincero y sano posible. Estos, el ejemplo que tú pones, se divorcian, pero realmente ellos siguen teniendo lo que en realidad tenían desde siempre, que es una base. Quiero decirles, para que sepan, que la base para cualquier relación que llegue a ser poderosa es la amistad. Realmente, los amigos, y en esa parte ustedes no me dejarán mentir porque ustedes sí en esta edad tienen amigos, la amistad, la construcción de una amistad es la que realmente se puede constituir en una relación de pareja estable. O sea, nuestros amigos, nuestros verdaderos amigos son los que pueden ser nuestras verdaderas parejas. Pero nosotros no lo hacemos así porque nuestra sociedad solamente se deja llevar por el hecho de que me guste tanto, la persona me atraiga tanto, sea tan rico. Esa parte nos domina. Pero realmente vivir al lado de tu mejor amigo o tu mejor amiga es la relación más fascinante del planeta.
Es donde realmente tú te sientes querido, protegido y amado. Dime, Víctor, ¿ibas a decir algo? Sí, es que casualmente eso me pasa a mí porque, o sea, yo tengo a mi mejor amiga que, o sea, a ella la considero como mi alma gemela, eh, pero nuestro sentimiento es totalmente de amigos, o sea, no hay algo más. Y entonces la Sí, gente está con un constante, y que no, pero ¿por qué ustedes no son pareja? ¿Por qué ustedes no son pareja? ¿Por qué ustedes no son pareja? Entonces hay momentos en los que nosotros no, lo hemos hablado, o sea, pero como nada raro, o sea, que no, que todo el mundo espera que nosotros estemos juntos, pero, o sea, nuestro sentimiento no va más allá de ser amigos, o sea, nosotros nos consideramos incluso hasta almas gemelas, pero como claro. amigos, no es necesario que estemos juntos como pareja. Exacto, exacto. O sea, ya tú me estás hablando de amistad. Eso, todos debemos tener un amigo o una amiga con la cual nos sintamos así. Eso es necesario. Yo lo llevo un poquito más cuando hablamos de pareja, cuando ya hablamos de conciliar, como Ashley mencionó el caso,